al 30. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Es la declaración que Jesús hace ahí desde la cruz. Y de esta manera Él estaba proclamando que su obra de redención estaba cumplida, consumada, que estaba completa. Que aquello que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento, que aquello que los patriarcas esperaban, que aquellos que los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban en su corazón, al fin se había cumplido, al fin se había realizado. Y por eso en esta hora vamos a hablar sobre nuestra redención consumada. El apóstol Pablo se había propuesto no saber otra cosa, no solo entre los corintios, sino a donde quiera que él iba, no hablar de otra cosa más que de la obra de Jesucristo, más que de Jesucristo, dice, y este crucificado. Con ello quería decir que lo que él se proponía enseñar, lo que él proclamaba, no era doctrina de hombres, no eran filosofías humanas, sino era la buena noticia, la buena nueva de que Jesús había satisfecho la justicia del Padre. Él satisfizo totalmente, completamente la justicia del Padre, y de esa manera Él había obtenido para los que creyeran en Él eterna redención, eterna salvación. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo aquí en Juan 19, 28 al 30 utiliza esa palabra tetelestai, que quiere decir consumado es, completo está hecho está. Esa es la idea que encontramos ahí. Y por eso también el autor a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 24 al 28, Hebreos capítulo 9, del versículo 24 al 28 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí el autor a los Hebreos está diciendo que Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo, y no lo hizo con sangre ajena como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino dice el autor a los Hebreos que Jesucristo entró al lugar santísimo por medio de su propio sacrificio, por medio de su propia sangre. Y de esa manera dice que Él nos abrió camino. Y esto, hermanos, es de suma importancia, porque el hombre no puede llegar a la presencia de Dios en base a sus propios recursos, como buenas obras, como buenas intenciones, como penitencias. No, sino solamente puede llegar hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Jesucristo lo dijo claramente en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es el único medio de llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él cumplió
con la voluntad de su Padre, totalmente, completamente, absolutamente. Por eso ahí tenemos que en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19, cómo Jesucristo cumplió en su vida a través de una perfecta obediencia a la ley de Dios, a la ley del Padre, y de esa manera obtuvo el derecho, de esa manera hizo méritos suficientes para redimirnos, para comprarnos. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, toda su descendencia fue condenada a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, vino la justificación de vida, vino el perdón del pecado, vino el perdón de nuestros pecados, y con ello la vida eterna. Pero para esto, hermanos, Jesucristo tuvo que pagar el precio, porque Dios es un Dios justo, y en su justicia Él demandaba que se pagara el precio por el pecado, y el precio por el pecado es la muerte. Lo que trae como consecuencia el pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, sino lo peor de todos, la muerte eterna, la muerte espiritual. Y Jesús pagó el precio para derrotar a la muerte y traer con ello la vida. Nuevamente vemos ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 8. El autor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, ¿verdad? Bueno, desde el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué dice ahí? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que está delante del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y es eficaz, es eficiente, es efectivo, ya que todo ser humano por sí mismo no puede cumplir con la ley, no puede obedecer a la perfección. Cristo lo ha hecho por aquellos que creen en Él. Si tú y yo hemos creído en Él, entonces Dios te ve a ti y me ve a mí, nos ve a nosotros como que hemos cumplido. Y de esa manera nos ve como justos y nos declara justos. Por eso también el apóstol Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Cristo es que nosotros vivimos. En Romanos capítulo 3, versículo 10, habla precisamente de esta realidad. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano, de todo ser humano, por sí mismo. Por eso ningún ser humano puede justificarse por medio del cumplimiento de la ley. En el capítulo 3, en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. La ley a nadie puede salvar. Fue dada para frenar el pecado. Fue dada para guiarnos en dirección a Dios. Pero la ley no puede justificar a nadie. Por eso, hermanos, Cristo tuvo que venir y cumplir con la ley para no justificarse a sí mismo,
sino para que por medio de ello obtener justificación para nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice claramente que Jesús no había venido para abrogar la ley y los profetas, sino había venido ¿para qué? Para cumplir la ley. Él cumplió la ley y de esa manera, como decía en un principio, agradó al Padre, satisfizo la justicia del Padre y de esa manera también obtuvo para nosotros nuestra justificación. Y ahora, hermanos, el Padre nos ve a través de Jesucristo. Y en Jesucristo ve al justo. Y como Él nos ve a través de Él, a ti te ve como justo, como justa, por la obra de Jesucristo. También, hermanos, en el capítulo 7 de Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote, que dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, esta es la calidad de la obra de Cristo. Esta es la perfección de la obra de Cristo. Ya no necesitamos más sacrificios. Ya no necesitamos ofrecer más holocaustos. Ya no tenemos que hacer ninguna penitencia para ganarnos el favor de Dios, porque Cristo, hermanos, por medio de su obra de redención, su obra de obediencia, pero sobre todo su obra sacrificial, Él, hermanos, ha completado totalmente y de una vez por todas aquello que en el Antiguo Testamento Dios había provisto para su pueblo y que era sombra de lo que había de venir. Pero venido Cristo, hermanos, la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. El amor de Dios se derramó sobre nosotros. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo ahora, hermanos, se nos ha dado gracia sobre gracia, dice la palabra del Señor. Entonces, también tenemos que enfatizar esto, que Jesucristo completó nuestra redención por su perfecto y completo sacrificio. Jesucristo obtuvo para nosotros total y completa redención por medio de su perfecto y completo sacrificio. Vamos nuevamente ahí a la carta a los Hebreos, ahora en el capítulo 10, versículo 4 al 10. Hebreos 10, del 4 al 10 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo somos salvados? ¿Cómo somos redimidos? Dice, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hermanos, lo que hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que recordarlo y quiero repetirles que a Jesucristo no lo asesinaron, a Jesucristo no lo mataron, como a veces pensamos. Jesucristo dio su vida, Jesucristo se ofreció a sí mismo, aunque es verdad que aquellos soldados, aunque es verdad que aquellos escribas y fariseos
pidieron su muerte. Es verdad que Pilato también decretó su muerte y que aquellos soldados que utilizaron el martillo o el marro sobre los clavos que estaban clavados en las manos de Jesús fueron instrumentos y son responsables por lo que hicieron. Pero Jesús, hermanos, Él ya de antemano había dicho que a Él nadie le quitaba la vida, que Él la ponía de sí mismo y la ponía por sus ovejas, la ponía por aquellos a los cuales Él amaba, a los cuales Él amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y dice San Juan que aún Él los amó hasta el fin. Esto quiere decir hasta estar en la cruz, y no solamente ahí, sino nos amará por toda la eternidad, porque el amor de Dios, porque el amor de Jesús es un amor eterno. Porque Él nos amó desde el principio y nos seguirá amando por toda la eternidad. Y por eso aquí, hermanos, dice que hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados y perdonados por la sangre de Jesucristo, por la ofrenda de su cuerpo, dice, hecha una sola vez y para siempre. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios estaba demandando, que alguien, y ya Él mismo había provisto ese alguien. Recuerden que también hemos dicho que San Juan, cuando Dios le muestra ya en Apocalipsis, dice que vio a un cordero como inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y ese cordero que vio Juan era Jesucristo, precisamente, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, cómo la eficacia del sacrificio de Cristo se puso de manifiesto ahí cuando el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba a abajo. Dice en Mateo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, tal era la eficacia de la obra de Cristo, que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y que solamente permitía al sumo sacerdote entrar una sola vez al año para ofrecer el sacrificio por la sangre por su pueblo, primero por él mismo y luego también por su pueblo, se partió a la mitad, de arriba a abajo, se desgarró de arriba a abajo, y de esa manera quedó abierto el camino para que todo aquel que cree en Jesucristo pueda acercarse directamente al Padre a través de Él. El camino está abierto. Por eso también la Escritura nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Confiadamente. Esto quiere decir confiando en la obra de Jesucristo, confiando en Él, en lo que Él hizo. También el autor a los Hebreos, en el capítulo número 9, versículo 24 al 26, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo el autor a los Hebreos confirma, reafirma lo que Cristo ha hecho a favor de su pueblo, a favor de nosotros, a favor de todo aquel que cree en Él. Por eso dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida
eterna. Su eficacia se pone de manifiesto en la declaración referente al Señor Jesús, cuando el escritor a los hebreos afirma que se ha sentado a la diestra de Dios. Ese Cristo que vino, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ese Dios eterno, que no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y no solo esto, dice que todavía se humilló más a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo fue levantado por el Padre en la resurrección. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así como Él voluntariamente se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ese Jesús, quien es el Señor, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense, Él se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que su sacrificio fue eficaz, fue completo, fue perfecto. Y por lo tanto, ahora Él puede estar confiado también. Y esto de estar sentado o confiado, no piensen que nada más está ahí descansando, está con los brazos cruzados, sino da la idea, hermanos, que Él fue puesto en autoridad. Él mismo en Juan 17, cuando estaba ya a punto de ir a la cruz, a punto de consumar su obra, le dice al Padre: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Por eso, ahora te pido que tú me vuelvas a dar la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él estaba diciéndole al Padre que ya era un hecho, que su obra iba a estar consumada, completa. Y por eso ya estaba diciéndole al Padre, anticipándose con el Padre, para que Él pudiera ponerle nuevamente a su lado, a su diestra, con aquella gloria que Él había tenido con el Padre desde un principio, antes de tomar cuerpo humano, antes de tomar la naturaleza humana, antes de humillarse a sí mismo. Y por eso aquí el autor a los Hebreos dice que Él se sentó a la diestra de Dios. Y ese sentarse a la diestra de Dios es para declarar que su obra estaba completa. Porque dice aquí que el sacerdote levítico tenía que entrar todos los días al santuario y tenía que hacer su obra de pie. Él no podía sentarse, él tenía que estar siempre de pie. Aun cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, tenía que hacerlo de pie, estar de pie. En las borlas de su vestimenta tenía campanillas y tenían que amarrarle un cordón a su pie, a su tobillo. ¿Para qué? Las campanillas eran para escuchar que Él estaba haciendo su trabajo allá en el lugar santísimo, porque nadie más podía entrar. Solamente Él podía entrar. Para que esas campanillas dieran evidencia de que estaba vivo. ¿Y para qué ese cordón en su tobillo? Por si Él moría allá adentro. Como nadie podía entrar, era para jalarlo, era para sacarlo. Los demás sacerdotes que no podían entrar al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así eran las cosas de Dios y así debieran ser. Tristemente ahora lo tomamos
no con la seriedad que debiera, no le damos la importancia que debiera. Pero si ya en el Antiguo Testamento, hermanos, había esa seriedad, había esa reverencia, se le daba toda esa importancia porque Dios mismo así lo había establecido. Entonces, esto nos enseña pues cuán delicado y cuán importante es el poder estar en la presencia de Dios. Es verdad que ahora Cristo nos ha abierto el acceso al Padre, pero eso no quiere decir que entonces sus demandas se han reducido. No quiere decir entonces que ahora podemos hacer lo que querramos, que al fin ya estamos perdonados, que al fin ya estamos salvados, que al fin ya somos escogidos desde el principio. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a vivir todavía en él? No podemos, si en realidad hemos muerto con Cristo, que dice, entonces hemos muerto al pecado, así como Cristo murió una vez para siempre al pecado, así tú y yo también hemos muerto al pecado una vez para siempre. Por eso dice que el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros. Ahora Él nos ha dado ese poder por medio de su Espíritu Santo y nos respalda por medio de su palabra para que podamos sobreponernos al pecado, para que podamos sobreponernos a la tentación. Quiero terminar compartiendo lo que una nota ahí en la Biblia Harper Caribe dice, comentando precisamente este pasaje de Hebreos 10:12, dice: la expresión se sentó. Ahí en 1:3 de Hebreos, y aquí en 10:12 de Hebreos, se ha sentado, denota que Cristo terminó su obra. En el tabernáculo y en el templo, los sacerdotes cumplían sus funciones de pie. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año también estaba de pie. La obra del sacerdocio arónico fue una obra inconclusa. Pero al terminar Cristo su obra de redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice Hebreos 1:3. O a la diestra de Dios, como dice aquí en el capítulo 10, versículo 12 de Hebreos. Esto significa una obra perfecta y completa. Por eso, hermanos, Jesús pudo decir tetelestai, que quiere decir está consumado, hecho está, consumado está. Y por eso, hermanos, ahora el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Eso es lo que trae el pecado, es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es creer lo que dice su palabra. Creerle a Dios, creerle a Cristo. Obedecerle a Cristo, seguir a Cristo, confiar plenamente, totalmente en la obra que Él ha llevado a cabo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, no se va a perder, sino tendrá vida eterna. Y dice también la palabra del Señor que Él no defrauda a nadie, que Él es confiable, que Él, hermanos, es digno de nuestra confianza. Él es digno, así como es digno de toda adoración, Él es digno de toda nuestra confianza, porque no hay otro como Él y no hay otro fuera de Él, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo, ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.